para el Día Internacional de la Mujer, que se conmemora el día de hoy, 8 de marzo de 2019, es: pensemos en igualdad, construyamos con inteligencia, innovemos para el cambio. A continuación, el inspector jefe, Emanuel Chávez Pérez, director general adjunto de la Oficina de Apoyo del Comisionado, nos dará un mensaje de bienvenida. Muy buen día tengan todas. Todos presentes reciban un cordial saludo del señor comisionado, licenciado José Pedro Vicente Bocanegra, quien por cuestiones ahorita de agenda tuvo que retirarse. Él iba a estar aquí presente en este día y en esta conmemoración y sobre todo en esta conferencia. Reciban un afectuoso saludo también del doctor Alfonso Durazo Montaño, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Está enterado de este evento también y pues bueno, damos entrada a esta conferencia. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, es una fecha que conmemora los actos incesantes de lucha en pro de una igualdad, una justicia, paz y desarrollo que dejan vestigios de una igualdad social y visibiliza a las mujeres en todos los ámbitos de la vida y como artífices de la historia, y su lucha por eliminar brechas que impidan el pleno ejercicio de sus derechos. Por ello, este Servicio de Protección Federal, garante de estos derechos de las mujeres policías, y por instrucciones del propio secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, así como el señor comisionado, refrendan su compromiso de fortalecer y reconocer sobre todo, así como respetar su ardua labor cotidiana. Sin más preámbulo, damos paso a esta presentación, a esta exposición sobre los temas que ya se hicieron referencia: la mujer en la seguridad policía, la mujer en la seguridad pública, a cargo de la maestra Beatriz Chávez Lázaro, quien nos acompaña el día de hoy. Muchas gracias, maestra. Así como el tema medidas preventivas para la detección oportuna del cáncer de mama y cervicuterino, a cargo del doctor Ricardo Zúñiga López. Sin duda, ambos temas de suma importancia para todas las mujeres de esta institución, así desde luego para los compañeros también. Y bueno, pues damos paso a esta conferencia. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. ¿Me escuchan bien sin el micrófono? Sí. Yo preferiría sin micrófono. Muchas gracias. Bueno, me presento, soy Beatriz Adriana. Tengo ya mucha experiencia en el servicio público. Ahora ya no estoy en el servicio público, ahora trabajo por parte de una organización civil. Sin embargo, la experiencia que he forjado es en la atención con víctimas. Yo soy psicóloga y ya llevo más de 8 años trabajando desde la perspectiva de género, ¿sí? Y entonces es por eso que me invitan el día de hoy a trabajar el tema de la mujer en la seguridad pública. Hasta diciembre del año pasado estaba yo en la Policía Auxiliar de la Ciudad de México, entonces un poco puedo entender la dificultad, las carencias, el día a día de las mujeres que están en el frente de batalla, ¿no? La parte que yo les voy a transmitir pues va muy enfocada al hecho del feminismo, al aspecto de poder deconstruir situaciones de opresión a la mujer en donde no nos permiten alcanzar como el pleno acceso a los derechos. Me hubiese gustado mucho más que hubieran hombres que mujeres, ¿no? Sin embargo, bueno, hay más mujeres el día de hoy que hombres, y también eso es importante. ¿Por qué? Porque al final, pues tenemos que empezar desde nosotras a validar nuestra condición de ser humana para poder empoderarnos y salir a defender lo que nos pertenece, ¿no? Entonces, bueno, voy a empezar como desde ese punto. Me la quitaron. Bueno, había yo empezado con una pregunta que es: ¿qué es el feminismo y por qué tiene que estar inmerso en acciones de seguridad pública? ¿Qué saben del feminismo? Es una palabra con muchos clichés, con muchos mitos, con muchas divergentes, ¿no? ¿Qué saben del feminismo? ¿Qué han escuchado del feminismo? Es un movimiento que se organizó a efecto de que las mujeres pudieran tener el acceso al estudio, el acceso a poder tener una igualdad y laborar, trabajar, tener derecho a... Un poco, no es ponerlo
considerarnos a la igual de un hombre, sino en el sentido de que somos también seres humanos que tenemos capacidades y tenemos a la vez derecho a poder estar en un trabajo, ¿no? Estudiar, escribir. Tenemos que deshacernos inicialmente de la mitología en donde dice que el feminismo es ser macho, ¿no? En donde hablan que el feminismo es solamente para mujeres lesbianas, en donde hablan que el feminismo es equivalente al machismo porque las mujeres queremos oprimir a los hombres, y no es así. El feminismo es una corriente política que busca impulsar que nosotras como mujeres realmente agarremos el sartén por el mango y digamos, no lo quiero para cocinar, sino para defender mis derechos. Y es por eso que el día de hoy tenemos que empezar a mirar cómo el feminismo puede constituir una parte fundamental para que las mujeres dentro de su quehacer diario como personal operativo que se enfrenta a la delincuencia pueda ejercer como desde una mirada más empática. Por eso les decía, también sería importante que hubiera hombres operativos el día de hoy aquí, ¿no? Entonces, ¿qué significa ser hombre en nuestra cotidianidad? A ver, los hombres que están aquí, los que miro, ¿qué significa para ustedes ser hombre? Es un rol social, ¿no? ¿Cómo? Es un rol que nosotros asumimos. Pero, ¿qué significa un rol social? Ok. ¿Qué significa ser mujer? Mamá, ama de casa, ¿no? Ahora, otra pregunta. ¿Cómo saben que son hombres? Porque llevan los pantalones, ¿no? ¿Cómo saben que son hombres? Porque hacen una serie de actividades que para la sociedad está bien visto. Podría ser, ¿no? Porque de pronto hacen una serie de actividades que para la sociedad son esperadas y bien vistas. ¿Y cómo sabemos que somos mujeres? Lo mismo. Parece que vamos a lo largo de nuestra historia siendo lo que alguien más nos ha demandado. Y entonces definimos que somos mujeres por ciertas características y somos hombres por otras tantas características, ¿no? Debo confesar que para yo poder venir hoy a dar la conferencia, tuve una duda de cómo debía o no venir vestida, ¿no? ¿Por qué? Porque dije, voy a una instancia federal, voy a no sé qué tipo de población va a estar participando en la conferencia, ¿no? Se espera que para un evento de estos una vaya muy formal, pero también pensaba, después de eso yo tengo que ir a la marcha, y entonces entré como en una serie de dificultades precisamente enmarcadas en eso. ¿Qué es ser mujer y cómo debo de ser mujer? Y entonces esto justamente es algo que empieza a cuestionar el feminismo a lo largo de la historia. Porque se nos han marcado roles, estereotipos, tareas, modos de pensamiento que siempre tenemos que cumplir porque de lo contrario no soy mujer tan mujer, ¿no? Y entonces se puede empezar a dudar de si estamos cumpliendo la expectativa para llegar a los objetivos sociales esperados o no. Antes de ahondar en esto voy a hablarles un poco de qué es el feminismo. El feminismo tiene mucho tiempo que apareció. Y el objetivo del feminismo nunca ha sido oprimir al hombre, sino más bien como la compañera dijo, de que la mujer trascienda y logre ejercer de manera plena sus derechos humanos. El feminismo va a tener como un primer auge durante la Revolución Francesa, que se le puede denominar la primera ola del feminismo. Y entonces aquí va a ser trascendente precisamente porque las mujeres se apropian de las calles, salen a defender los derechos, porque en este entonces no todos los hombres tenían tampoco derechos humanos, solamente tenían derechos los de la clase privilegiada, ¿no? Y entonces si tú tenías tierras, entonces tú sí eras un hombre que tenías derechos. Pero como las mujeres no tenían tierras, pues entonces jamás iban a tener derechos. Y entonces un objetivo de la revolución fue precisamente derrocar el feudalismo, ¿no? Empezar a que los hombres de manera general pudieran acceder a sus derechos. ¿Qué fue lo complejo de esto? Que solamente iban a tener derechos aquellos que tuvieran posesiones, tierras. Y entonces ahí ya empezamos a tener muchos conflictos. Allá de 1790, ¿no? que empieza como toda esta lucha por los derechos, a nivel internacional se establece la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano.
En esta declaración se enfatiza que los hombres realmente puedan ser libres, independientes, que tengan un trabajo digno, que tengan salud, pero se les excluye a las mujeres. Entonces, una primer mujer feminista de la historia es Olympe de Gouges. ¿Ella qué hace? Ella hace la Declaratoria de los Derechos Humanos de las Mujeres y Ciudadana. Y entonces, a partir de ello, nos empieza a visibilizar como parte de la sociedad, que tenemos un papel fundamental para que las cosas puedan funcionar para el bien de todas y de todos. Sin embargo, sus ideas radicales espantan a la sociedad de manera general. Y entonces, ¿qué pasa? La guillotina. Porque era una mujer que no era útil para el sistema económico de ese momento. Y entonces, Olimpia resulta muerta por toda esta cuestión patriarcal. Entonces, pasa mucho tiempo, ¿no? Y es bien importante enfatizar que una de las feministas más importantes del periodo de las Ilustradas comentaba que no deseamos que las mujeres tengan derechos sobre los hombres, sino sobre nosotras mismas. ¿Por qué se enfatizan en estas palabras? Porque muchas veces se puede llegar a pensar que las mujeres queremos dominar, y no queremos dominar, solamente queremos que nos den acceso a la salud, a la educación, al trabajo, a tener una propiedad y otros tantos derechos que no se nos han reconocido. En el periodo de las sufragistas es el segundo momento más importante del feminismo, porque las mujeres no podíamos votar. En países europeos, por ejemplo, ya llevan 100 años de poder ejercer el sufragio efectivo, ¿no? El voto. Sin embargo, en México tuvieron que pasar muchísimos años más, y en México conseguimos el derecho al voto en 1953. Es bien importante retomar que también en este momento de poder ejercer el derecho al voto, una condicionante era estar casada y tener propiedades. Si nosotros no cumplíamos eso, entonces no podíamos ejercer derechos ciudadanos, ¿no? ¿Qué es lo triste de todo esto? Que la cuestión transversal que existe de violencia en todo el mundo conlleva a que el sesgo de acceso a derechos sea bien diferente. Y entonces, mientras hace 100 años en muchos países europeos se consiguió el acceso al voto, en México en 1953, en Arabia Saudita se consiguió apenas hace 4 años. O sea, vamos de poquito en poquito según la creencia, la religión, el sistema económico que existe en cada país. Actualmente, en el pensamiento feminista no solamente se toma en cuenta el sesgo de acceso al derecho, sino también el modelo de producción. En algún momento se empezó a retomar las ideas de Marx. ¿Por qué? Porque el capitalismo, el que tiene el poder, la cuestión de jerarquizar todo para poder acceder a lo que sea, conlleva que nos apropiemos de las otras personas, que perdamos el sentido de humanidad, que empecemos a mirarlas como objeto o mirarlos como objeto en lugar de mirar que tienen sentimientos, que se cansan, ¿no? Que necesitan ir a comer, a que les dé el sol, a que les dé el aire. Y entonces cuando hacemos que las personas sean objeto, estamos utilizándolas solamente para un aspecto esencialmente productivo, ¿no? Algo que me va a beneficiar a mí, pero no va a beneficiar a esa persona siempre. Y entonces, en este sistema de propiedad, en donde tú me perteneces, se empiezan a retomar ideas justamente para ver que las mujeres no nos miran como ciudadanas porque somos propiedad. Y entonces nos podemos empezar a revisar todas las tradiciones culturales que existen en México, ¿no? El dote que se debe de dar para que te lleves a mi hija, ¿no? Y podemos seguir como buscando mitos, cuestiones culturales que hacen y enfatizan en que las mujeres somos propiedad. ¿Por qué es importante retomar esto? Porque justamente, ¿no?, el acceso al pleno ejercicio de nuestra sexualidad, el apropiarnos de nuestro cuerpo, intenta que se derribe como todas estas ideas en donde pertenecemos a otras personas. Y a partir de mirarnos como propias, seguramente vamos a poder ejercer derechos como la salud y la educación. De lo contrario, tendremos que seguir pidiendo permiso para ver si puedo, para ver si se debe, ¿no? Entonces, surgen en este periodo muchas corrientes feministas, las liberales, las radicales, y muchas veces se confunden, ¿no? ¿Qué es? Vamos a hablar a grosso modo de lo que es el feminismo radical.
El feminismo radical suele confundirse con que son mujeres locas, que van a ir a destrozar todo, ¿no? Que van a ser violentas, ¿no? Cuando no es eso. El feminismo radical lo que busca es eliminar el problema de raíz, ¿no? Vamos a poner un ejemplo muy común. Si ustedes tienen un jardín y el jardín no está floreciendo como debe de florecer porque tiene plaga, ¿qué hacen? Lo podan, eliminan todo, ¿sí o no? Porque si nada más quitan una hojita en donde se le ve plaga, seguramente saldrá más plaga. Eso es lo que busca hacer el feminismo radical. Tenemos que luchar contra el sistema patriarcal opresor. Tenemos que luchar contra la idea en donde las mujeres somos objeto. Tenemos que luchar con esta construcción en donde solamente nos miran como objetos. Entonces, ¿qué es importante mirar aquí? Que a lo largo de la historia, la mayoría de las empresas se han apropiado de nuestro cuerpo. Y cuando se apropian de nuestro cuerpo, entonces es malo que yo salga con minifalda, es malo que yo me ponga escotes pronunciados porque estoy incitando a los hombres. Pero no es malo que yo use tu cuerpo para hacer redes de prostitución. Pero no es malo que yo use tu cuerpo para promover la pornografía. Pero no es malo que yo me enriquezca, te ponga orejitas de Playboy y entonces otros gocen de lo que es tuyo. ¿Me explico? Porque al final, todas las redes de trata, de prostitución, de pornografía, son mujeres en donde, o niños u hombres, ¿no? En donde su cuerpo no les pertenece y está haciendo lucro. Se están beneficiando a otras personas. Y entonces, ¿qué busca el feminismo? Buscar la manera de que las personas nos apropiemos de nuestro cuerpo, que podamos decidir, ¿sale? Entonces, es muy importante empezar a mirar aquí que también el feminismo radical va a estar cuestionando de manera frecuente cómo vemos a las demás personas. Y aquí retomo las preguntas iniciales. ¿Cómo sabemos que es mujer y cómo sabemos que son? Si yo me hubiese venido, a lo mejor hoy traigo cositas que sí pueden decirle, sí es mujer, ¿no? Pero si yo hubiera decidido agarrarme todo el pelo, no maquillarme, traer traje sastre, a lo mejor una que otra o uno que otro hubiese podido pensar, ¿será mujer o no? ¿No? Porque estamos acostumbrados a este adoctrinamiento patriarcal en donde las mujeres tenemos que ser bonitas, sencillas, delicadas, maquillarnos y una serie de reglamentos. Y que los hombres tienen que ser fuertes, poderosos, tomar decisiones, no quejarse, no chillar y otra serie de lineamientos poderosos. Y entonces, ¿qué hace el feminismo radical? Que cada persona elija cómo quiere ser. Porque aquí vamos a empezar a mirar aspectos importantes que no definen el hecho de ser hombres y mujeres, sino de la construcción propia de la masculinidad y de la feminidad. ¿Sale? Entonces, es muy importante mirar que el feminismo radical no son mujeres locas, no son mujeres violentas, no son mujeres lesbianas, son mujeres que buscan, ¿sale?, que cada persona, llámese hombre o mujer, se apropie de su individualidad. Y esto tenemos que empezar a mirarlo justamente para poder aplicarlo en nuestra cotidianidad y en nuestro trabajo diario. Ahorita lo retomo. Ahora, ¿contra qué se manifiesta entonces el feminismo? Pues contra el patriarcado. ¿Por qué contra el patriarcado? Porque el patriarcado va a establecer estructuras, jerarquías, identidades, subjetividades, comportamientos y formas de ver el mundo. Pareciera que ya estamos condicionados. Y lo más complicado es que el patriarcado ha tenido tantos años dominando todo el sistema, ¿sale?, todo nuestro entorno, que no nos damos cuenta de lo que hacemos realmente para cumplir sus lineamientos. Y entonces cuando yo no me doy cuenta, pues entonces prefiero competir, prefiero juzgar, prefiero criticar sin darme cuenta que eso, lejos de abonar a una estructuración de empatía y de compañerismo, estoy buscando seguir jerarquizando. Estoy buscando seguir trabajando bajo comportamientos estructurados en donde solamente se va a beneficiar una persona y no todas. Voy a poner ejemplos. Me han contado, ¿no?, que en algunas oficinas de pronto empiezan a surgir comportamientos en donde alguien asciende y es una mujer y es guapa y de vez en vez trae minifalda. Y entonces se nos olvida que esta mujer es inteligente, llega puntual,
tiene doctorado, ¿no? Es muy creativa, social. No, eso se me olvida. Lo que me acuerdo siempre es que trae su minifalda y que seguro anda de provocadora. Y entonces, ¿por qué la ascendieron? Pues ya sabemos, ¿no? Eso es un pensamiento patriarcal, en donde en lugar de mirar lo que sí tiene la otra mujer, que puede ser beneficioso para todas, pues no, ¿qué es lo que hago? Reproduzco estereotipos, ¿no? Y entonces juzgo, creo identidades, y en lugar de empezar a deconstruir todas estas creencias negativas que el patriarcado me ha dado, me voy en contra de esa mujer. ¿Y qué pasa entonces? En lugar de que las mujeres formemos alianzas, sumemos esfuerzos y nos vayamos todas para arriba, pues todas nos vamos contra la que aparentemente subió por motivos desconocidos, ¿no? Y todas nos enemistamos, porque entonces ahora todas empezamos a competir para ver quién viene más sexy. Ahora todas empezamos a competir para ver quién es más bonita, ¿no? En lugar de para poder ofertar como aspectos que realmente van a ser productivos para mi trayectoria profesional y a lo mejor para la compañía, empresa o institución en la que estoy laborando. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué hace el patriarcado? En lugar de que sea un ambiente armónico, todo se vuelve chisme, todo se vuelve calumnia, todo se vuelve feo. Ya no nos gusta ese lugar para trabajar, ¿no? Porque el patriarcado pone de manifiesto que nuestro primer enemigo somos las otras mujeres, en lugar de empezar a crear alianza para poder realmente subsistir como entorno, ¿no? Ahora, ¿de qué se va a apoyar el feminismo para poder avanzar y verse inmerso en un sistema o en una institución? Pues se va a apoyar de la perspectiva de género. ¿Quién sabe lo que es la perspectiva? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué es perspectiva? Quítenle ahorita género. ¿Mande? ¿Desde dónde ves las cosas? Exacto. Y entonces, si es desde... ¿Usted qué es lo que ve del auditorio? Desde donde está sentado. No voltea. ¿Eso está viendo o eso sabe? No, eso es lo que veo. Lo que veo es que usted está dando una ponencia. Ok, hasta ahí. Compañera de la esquina, ¿usted qué ve desde el punto donde está? ¿Qué mira en lo inmediato? ¿Cómo? A las compañeras, exacto. Compañera, usted desde el punto de donde está sentado, ¿qué es lo que alcanza a ver? Solamente a mis lados. Exacto. Tenemos que empezar a mirar que la perspectiva es individual y depende desde dónde estoy sentada o dónde estoy parada o los conocimientos que tengo. Entonces no podemos pensar o suponer que la mayoría de las personas deben de pensar igual a mí, sino tengo que estar siempre consciente que pueden estar mirando las cosas desde otro punto porque no son yo, ¿sí? Entonces, perspectiva de género va a ser un instrumento de análisis que tendrían que tener inmersas ya todas las políticas públicas, todos los entes de gobierno, justo para mirar que las cosas no tienen un solo camino, sino varios. Entonces, la perspectiva de género nos tiene que ayudar a contestarnos estas preguntas. ¿Cómo se vive el ser hombre? ¿Yo podré contestar esa pregunta? No. ¿Por qué? Exacto. Entonces, por eso de pronto hay tanto enojo, ¿no? de compañeras feministas que dicen, ¿cómo se ponen a hablar de cómo viven las mujeres la violencia? Un grupo de 10 hombres, si ellos no son mujeres, ¿no? Ahora, ¿nosotras qué podemos saber? Solamente cómo se vive el hecho de ser mujer, porque somos mujeres. Y según el lugar en el que nos tocó estar sentadas, la experiencia será totalmente diferente, ¿no? A lo mejor si yo nací en una vida en donde tenía acceso a mayores oportunidades, voy a decir, yo no sé por qué se quejan si todo es bien fácil. Yo estudié, hice maestría, bla, bla, ¿no? Pero a lo mejor me tocó estar en otro lugar. A lo mejor se trata de una mujer que vive en la Sierra Potosina, ¿no? ¿Va a tener el acceso a las mismas oportunidades que una mujer que vive en Ciudad de México? No. Las condiciones son diversas. Y entonces el acceso a las oportunidades se vuelve individual, porque también tiene que ver desde dónde estoy yo sentada. Y entonces todo eso nosotras y nosotros tendríamos
que tenerlo siempre presente en el momento que atendemos cualquier situación. Porque a lo mejor ayer atendí una igual, pero resulta que la víctima no estaba tan ofuscada justamente porque el acceso a oportunidades previas le ayudó a tener más herramientas, más recursos para sostenerse. Pero a lo mejor hoy es otro caso igual, pero la falta de experiencia de esta otra persona conlleva a que no puede evaluar las situaciones de manera tan global o tan objetiva o tan juiciosa y entonces entra en crisis. ¿Sí me explico? Entonces por eso es bien importante que empecemos a mirar que el hecho de cómo nos sentimos, no solo como hombre o como mujer dentro de la sociedad, sino como persona, siempre va a ser variable. Por eso las personas no nos podemos esperar siempre las mismas respuestas. Hay algo que yo siempre digo. Yo soy psicóloga. Yo trabajo con víctimas. Tengo que tener siempre en cuenta que en mi carrera no hay obviedades. ¿Por qué? Porque cada personalidad es diferente. En el ámbito de la seguridad pública tampoco hay obviedades. Porque aunque sea el mismo patrón de robo, no son las mismas personas. Y al no ser las mismas personas, tenemos que tener siempre en cuenta que no hay una directriz igual. Habrá puntos que puedan coincidir, pero que no vamos a tener una receta para poder intervenir. ¿Me explico? Entonces, es bien importante mirar, entonces, que desde la perspectiva de género tenemos que empezar también a indagar los beneficios que podemos tener como hombres y mujeres dentro de nuestra sociedad. Pero ojo, porque el patriarcado nos ha enseñado que son beneficios, pero esos beneficios no siempre van a ser beneficios. Vamos a poner ejemplos. ¿Qué beneficio tenemos las mujeres en comparación con los hombres por el hecho de ser mujeres en la sociedad? ¿Cuál se les ocurre? Ser madre. Ténganlo ahí en la mente. ¿Qué otro beneficio? Ok, el periodo de lactancia. Ok, otro beneficio que tengan las mujeres por el hecho de ser mujeres en la sociedad. Tener un trabajo. Ok. Un salario, ok. Ahora los pocos hombres que están. ¿Qué beneficio tienen los hombres por el hecho de ser hombres en la sociedad? ¿Sabes? Le van a contestar que ninguno, porque regularmente la queja de los compañeros es de por qué la mujer siempre es de alguna manera elevada o celebrada en ciertas ocasiones, en ciertas fechas, y para el hombre no es lo mismo. Ahí le va la respuesta, justo por el patriarcado. Entonces, el patriarcado, ¿qué exige? Me voy a regresar. Se apropian de nuestro cuerpo y entonces nos asigna la tarea de ser madre. Y entonces, aunque ser madre sea una tarea bastante complicada que haga que nos olvidemos de nosotras mismas, pues lo vemos como un privilegio. La incapacidad que nos dan, la licencia materna, no es un privilegio, es un derecho. Sin embargo, el patrón nos hace ver que es un privilegio porque te vas a descansar. No se van a descansar, ¿no? El cuerpo necesita recuperarse después de la etapa gestacional, punto, ¿no? Sin embargo, cuando yo hago este ejercicio con adolescentes, los adolescentes me dan un sinfín de privilegios para los hombres y no privilegios para las mujeres. ¿Cuáles son los privilegios que ven para los hombres? Los voy a decir, los hombres me dirán, reflexionarán si son privilegios o fueron privilegios en algún momento para ellos, ¿no? ¿Qué me dicen los adolescentes? Tener muchas novias, ¿no? Fumar, poder coquetear con ellas y nadie me dice nada, ¿no? Y entonces van dándome ejemplos en donde se mira que se han apropiado de su cuerpo. ¿Qué beneficios me dicen para las mujeres? Uy, pues tienen un montón de programas sociales, uy, tienen sus vagones exclusivos para el metro, y me van diciendo, y entonces ahí que vemos, esos no son privilegios, son logros, son derechos, porque mientras los hombres en el contexto o en la visión que existe, ellos pueden protegerse solos, a nosotras nos tienen que proteger. En la visión social donde a ellos no se les hace nada porque él sí me voltea un buen golpe en la cara, pues ella no, entonces a ella sí la puedo violentar.
¿Me explico? Entonces, si se dan cuenta, la visión patriarcal no solamente está en mi casa o con las personas que me puedo vincular a diario, sino también en la estructura de política social que de pronto se ha instaurado a lo largo de años en el gobierno. Porque a la mujer, porque es pobrecita, porque es chiquita, porque es indefensa, hay que protegerla, ¿no? En lugar de reconocerles los derechos. Sigo. ¿De qué otra herramienta se vale el feminismo dentro de un marco institucional para poder avanzar? De hacer una diferenciación importante. No es lo mismo sexo que género. ¿Qué es el sexo? Solamente lo gonadal. Solamente lo cromosomático, lo hormonal. Porque es biológico, porque es lo que no se puede modificar a lo largo del tiempo por una cuestión natural. No decidimos. Y entonces yo les hacía una pregunta al inicio. ¿Cómo sé que es mujer? Pues inicialmente por el genital, ¿no? Socialmente por toda la estructura y patrón que me han dicho que debo demostrarle a los demás para que me reconozcan como mujer. Si yo no me pinto, si yo no me pongo moñitos, si yo no me pongo tacones, entonces igual y dudan de que sea mujer, ¿no? Y lo mismo con los hombres. Si el hombre no se corta el pelo, porque aquí también hay algo importante. Naturalizamos tanto las reglas del patriarcado que no me doy cuenta de todo lo que voy haciendo a lo largo de mi vida para poder ajustarme y hacer lo que me pide. Pregunto, ¿cuántos de los hombres poquitos que hay ahorita se atrevieron a llevar una falda a la escuela? ¿Por qué? Porque si llevaban una falda, ¿qué pasaba? Exacto, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, aunque les gustara mucho jugar a las Barbies con sus hermanas o sus primas, se atrevieron a jugar a las Barbies en la escuela? Usted sí, ¿no? ¿Cuántos? ¿No? Porque en realidad si se ponían a jugar con las niñas, también había una situación de violencia escolar, ¿no? Y entonces, seguramente aprendieron a hacer cosas, aunque no fueron dichas de manera verbal, que eran acorde a lo esperado. Cortarse el cabello, ser rudos, ¿no? Y nosotras también fuimos aprendiendo cosas. Calladitas nos vemos más bonitas, ¿no? Y entonces una serie de dogmáticas que lo único que hacen es ceder el derecho, que no estemos como empoderadas, que no veamos al cuerpo como propio, y entonces confundimos lo que es sexo con género, ¿no? Sexo entonces solamente es lo biológico, es lo que utiliza el médico para asignarnos un sexo en el acta de nacimiento, solamente. Pero lo importante es ubicar como toda la construcción social que deviene por el hecho de haber nacido hombres o mujeres. Porque entonces nos asignan el color, nos asignan el pensamiento, ¿no? Y nos asignan como ya todo establecido. Es muy importante darme cuenta que el género, ¿sí?, casi siempre va a ser lo que manda. Y es esta cuestión, a veces, de visión de túnel que vamos a tener para poder relacionarnos con las otras personas. ¿Por qué necesitamos hablar de perspectiva de género? Porque tengo que darme cuenta que la manera en cómo yo vivo el hecho de ser mujer no es la misma forma en que la ve la oficial. No es la misma manera en que la ve la compañera, ¿no? No es la misma manera en cómo la vivió mi madre. Y entonces tenemos que empezar a tener como esta apertura, este criterio, este sentido común de empezar a mirar las diferencias. ¿Qué es lo bonito del género? Que a lo largo de la historia se puede modificar. Y entonces se va transformando justamente para dar cabida a todas estas diferenciaciones. A mí todavía me tocó, seguro a muchas de ustedes también, porque yo creo que somos como contemporáneas, ¿no? A mi abuela y a mi madre usaban solamente falda, ¿no? Ellas no usaban pantalón. Y cuando se empezó con esta revolución de las mujeres se pueden poner pantalón, yo recuerdo que si una mujer se ponía pantalón era una, ¿no?, con la palabra de P, ¿no?, marimacha, y un sinfín de etiquetas, ¿no? Las mujeres tuvieron que hacerse como una reflexión bien profunda y ser valientes para atreverse a mirar que el hecho de ponerse un pantalón no las hacía menos mujeres, ¿sale? Entonces, eso es lo bonito del género, que se puede ir transformando. ¿Qué pasaba cuando un hombre se ponía una camisa rosa? Lo mismo, ¿no? Actualmente ya no, hay más apertura para que el hombre pueda ponerse también la ropa del color que quiere.
es generacional. De pronto nos podemos frustrar, podemos decir, no avanza esto. Sí avanza, pero los logros que alcanzamos en esta generación no los vamos a mirar nosotras, los van a mirar las generaciones que vienen. Si no, empecemos a hacer un ejercicio. Piensen en sus abuelas. Salud, educación, vivienda, trabajo, libertad sexual. ¿Cuántos derechos las abuelas de ustedes ejercieron? ¿Cuántos derechos sus madres ejercieron? ¿Cuántos derechos ustedes ahora están ejerciendo? Ese es el avance del feminismo, ¿no? El poder lograr que nosotras tomemos decisiones, ejerzamos derechos y realmente miremos que lo más importante es nuestra opinión y nuestro empoderamiento. ¿Sale? Entonces, lo que les decía, el patriarcado nos va a empezar a asignar roles, tareas, ¿no? Y entonces a partir de ello, pues se supone que vamos funcionando. Actualmente ya están todos muy diversos y cada quien decide cómo quiere ser hombre o cómo quiere ser mujer. Claro, va a haber sus quejas, ¿no? Va a haber sus críticas. Sin embargo, estamos siendo un poco más tolerantes. Es muy importante mirar que perspectiva de género, sexo, género, roles y estereotipos son aspectos importantes para la función del policía, de la policía, del servidor público. Porque justamente eso nos va a llevar a que no estigmaticemos, a que no esperemos, a no juzgar, ¿sí? Porque otra palabra importante que se tiene que incorporar a todo quehacer institucional es la palabra violencia. Es otra cuestión bien naturalizada. Y la violencia se puede distinguir porque hacemos uso de la fuerza, consciente o inconsciente. Una fuerza real que se puede como sentir, o una fuerza simbólica, ¿no? Donde hacemos sentir menos a las otras personas. La violencia muchas veces no se reconoce, pero la mayoría de las personas hemos vivido violencia al menos una vez en nuestra vida. Si me dijeron gorda y sentí feo, pudo haber sido una situación de violencia, ¿no? Si me dijeron, Ash, tú jamás vas a poder, también es una situación de violencia. Hay muchos tipos de violencia y se tiene que distinguir porque hace que yo me sienta incómoda, me hace sentir vulnerable, me hace sentir mal. ¿Y cómo voy a reconocer que a lo mejor yo estoy cometiendo acciones de violencia? Porque las hago con la intención de que sufra, de que le duela, de que aprenda, de que, ¿no? De que hay una intención de que la otra persona se dé cuenta de que está mal. Y entonces los procesos de naturalización de violencia conlleva justamente a que no nos damos cuenta que somos una sociedad que transgrede límites, ¿no? Que transgrede cuerpos. Y por eso también tenemos que tener muy presente esto. La violencia va a estar constituida por diferentes aspectos: el psicológico, el moral y el político, ¿no? Tendríamos que mirar cada uno como aspectos de relevancia y muy importantes, sobre todo en el momento en que me atañen a mí, como receptora o como generadora de violencia. Si yo no reconozco la violencia, entonces no voy a poder hacer una intervención efectiva cuando una persona, una mujer o un hombre me esté diciendo que se siente ofendido. Y aquí es justo donde entra la perspectiva. ¿Por qué? Porque a lo mejor alguien vino y me dijo loca, y ya a mí no me afecta, ¿no? Y entonces yo no voy a decir nada. Pero a lo mejor a alguien más le dijeron loca y esa persona va a ir con la oficial y le va a decir, me está ofendiendo. Si la oficial piensa como yo y dice, ay, qué exagerada, ¿no? Entonces no le va a hacer caso al daño moral que le está causando esa ofensa a quien le dijeron loca. Pero si yo como servidor público digo, va, tengo una perspectiva amplia y a lo mejor sí fue una ofensa y escucho, estoy dando como apertura a la perspectiva. ¿Por qué es importante hablar de esto? Porque muchas personas tenemos tan naturalizada la violencia que el que me digan tonta, mensa y muchas otras no me va a causar ningún problema, ¿no? Pero si me dicen una grosería más fuerte, ahí sí sale. Pero habrá otras personas que no tengan tolerancia a la violencia, que el simple hecho de que le arruguen la nariz ya va a ser una ofensa grande y entonces pondrá un límite. Y entonces yo tengo que tener siempre bien claro que lo que para mí es dañino, a lo mejor para el otro no, ¿sí? Y entonces por eso es bien importante que yo integre todos estos aspectos. Ahora, el aspecto político de la violencia es todo un tema. Por eso hay tanto debate en Cámara de Diputados, de senadores, en las propuestas de legislación.
porque justamente en el aspecto político se tiene que empezar a mirar, ¿no?, en qué punto el daño que sufre una persona tiene que ser sancionable o no. Este es el más complejo de todos, y es justo en el que ustedes están trabajando como servidores y servidoras públicas, ¿no? Pero es muy importante también que no debemos minimizar como el sufrimiento que puede tener la persona. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Porque los grupos de organizaciones a nivel internacional para poder promover y proteger los derechos humanos han hecho junto con la ONU muchos compromisos a nivel internacional. Y estos compromisos de desarrollo sostenible están propuestos o se espera que se cumplan más o menos en el 2024, ¿no? Ya nos falta tanto. Y entre uno de los más importantes es la igualdad de género. ¿Ustedes creen que ese se logre si hace 4 años Arabia Saudita apenas conquistó el derecho al voto de la mujer? Está muy complicado. Esta deconstrucción patriarcal en donde uno tiene que subordinarse al otro es muy difícil. No sé si se logre pronto, yo creo que necesitamos al menos otro siglo, ¿no? Sin embargo, pues entonces, estos compromisos, al ser firmados y ratificados por muchos gobiernos, pues entonces se les tiene que ir metiendo a todos los servidores públicos por lo menos la idea de la perspectiva de género. No se les forza a que sean feministas, pero sí a que empiecen a mirar la diversidad de opiniones, valores, creencias, costumbres que existen, justo para no juzgar y no caer en el cliché de jerarquizar, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos para poder llegar a estos compromisos de desarrollo sostenible? La falta de cultura de la legalidad, ¿no? ¿Cuál es el trabajo más difícil para los oficiales? Que la ciudadanía pide todo pero desconoce las leyes. Que el policía de pronto tiene que ser muy rígido en su actuación, ¿no? Pero también se le olvida la parte humanitaria, ¿no? El trabajo que bueno, cuando era servidora pública, por eso se me sale todavía, ¿no?, que tenemos en una institución es desgastante, es estresante. Muchas veces en esta autodefensa o estos límites que empezamos a poner para no sentirnos tan agobiadas o agobiados, conlleva a deshumanizarnos. Y entonces decimos, ay, ¿cómo puedo estar sufriendo? Malo lo que me pasa a mí, ¿no? Y entonces el empezar a hacer esta comparación conlleva a que yo no me dé cuenta de todos los aspectos sociales y políticos que pueden estar en un solo evento en donde tengo que hacer una detención. Tendría yo que mirar que la cultura de la legalidad no solamente es conocer el protocolo de actuación policial de pe a pa, sino que cultura de la legalidad implica obediencia, saber las creencias familiares, ubicar la cuestión personal, ver qué onda con las naciones, ¿no? Porque todo en conjunto va a promover que yo integre como muchos paradigmas y entonces pueda ser más asertiva o más asertivo en el momento que tenga que dar una atención ciudadana. Si yo no empiezo a darme cuenta de todo esto, voy a creer que debe de hacerse siempre como dice el protocolo y no tiene ninguna posibilidad el hecho de que la señora esté llorando. Yo te podré decir, cállese, ¿no? Ya la van a atender, ¿por qué no se calma? Ya llegué, ¿no? Entonces, por eso es bien importante darme cuenta que la cultura de la legalidad no solamente es conocer las leyes, sino también empezar a buscar como la integración de todos estos constructos sociales que me han cargado la cabeza de que las mujeres deben ser de un modo o de otro. Voy a poner un ejemplo que me encanta. ¿Por qué las mujeres en el metro no se quieren ir en el vagón exclusivo de mujeres? Porque son más violentas, ¿no? Ahí les va mi explicación. Las mujeres en el metro que se van en el vagón exclusivo de mujeres no son más violentas. Simplemente buscan el ejercicio de su derecho a costa de todo. ¿Por qué? ¿Por qué las vemos violentas? Porque el estereotipo dice que la mujer debe ser bien portada, que la mujer debe ser quietecita, que ¿no? Y entonces podemos ir desmenuzando y nos damos cuenta, esa no concuerda con mi estereotipo de mujer. Mejor me voy al vagón mixto, porque ahí como soy mujer, a lo mejor y un hombre caballero sí me cede el asiento.
A lo mejor un hombre caballero pone su brazo para que no me pegue, ¿no? Y entonces vemos que cada una se va a donde le beneficia más. Si a mí como mujer me beneficia más irme al vagón exclusivo, pues me voy a ese. Pero si mis cuestiones y construcciones sociales me llevan a irme a que los hombres me protejan, pues voy con los hombres. ¿Me explico? Pero ni una ni otra es más mujer. Ambas somos mujeres. Y cada una va a tomar las decisiones desde la condición que le mire más provechosa. ¿Por qué pongo este ejemplo en cultura de la legalidad? Porque la mujer cuando busca tener como toda esta situación de atención, protección del policía, va a mirar su beneficio aunque desconozca la ley. Y entonces ahí justo el policía tiene que tener como todo este bagaje cultural para poder decir, a ver señora, señor, ¿no? La ley dice esto, entiendo su manera de pensar, pero en este caso tenemos que actuar de este modo. Si yo soy como abierta a todas estas cuestiones divergentes que pueden existir en el trato y en las maneras de pensar y vivir el hecho de ser mujeres, entonces puedo ser más empática. ¿Sí me explico? Por eso es importante introducir la perspectiva de género. No es porque querramos las feministas dominar el mundo, no. Es porque queremos que todas podamos acceder a lo que mejor nos convenga. ¿Ok? Creo que ya me están cargando, entonces me voy a por lo otro, ¿no? Entonces, aquí es bien importante mirar que todo esto parte de políticas públicas y entonces las políticas públicas conllevan reglamentos y protocolos. Hay un protocolo que se hizo en 2008 que es el Protocolo de Actuación Policial en Materia de Violencia de Género. Ya se retomó, ¿no? Pero la que era Secretaría de Seguridad Pública, ¿quién conoce este protocolo? ¿Nadie? Sabía que nadie lo iba a conocer. Es un protocolo que se realizó de manera interdisciplinaria con muchas instancias públicas, que retomó mucho marco legal, ¿no? Que no se hizo nada más bajo el pensamiento feminista, pero que es muy importante porque trabaja a partir de la individualidad, ¿no? Este protocolo yo esperaría que el secretario actual lo retome, ¿no? Porque es un protocolo que no solamente mira a la víctima, sino mira el trabajo del policía. Es un protocolo que bajo el autocuidado policial hace que haga un trabajo digno para las personas. ¿Por qué digo que bajo el autocuidado policial? Porque a partir de estos puntos busca que el policía se mire dentro de la situación y no fuera de, ¿no? Son 6 puntos bien importantes. Son el detención, identificación, intervención, atención, protección y prevención. ¿Okay? Todos estos puntos van a llevar a que la policía o el policía logre hacer una intervención efectiva. Detección va básicamente en conocer todo el entorno, ¿no? El darme cuenta de los puntos clave para poder hacer una intervención efectiva. Salidas de emergencia, ¿no? Lo que ustedes hacen en vigilancia y patrullaje. Es eso, la detección es eso. La identificación tiene que ver con encuadrar el delito, reconocer tipo de violencia, reconocer mis prejuicios, reconocer como todo este bagaje de cultura de la legalidad que puede hacer que yo mire que es un feminicidio o que solo es un robo, ¿no? Que mire yo que es una agresión de tipo sexual o pues nomás le metió la mano, señora, no la haga de ¿no? Eso, ahí está justo el tipo de la identificación, que yo pueda tomar como todo esto social, cultural, legal, para realmente dar y como retomar de manera muy operativa la conducta, poder plasmarla en el parte informativo o en el informe policial y entonces la víctima empieza a acceder a la justicia. Si yo no miro todo esto, entonces voy a poner lo que interpreto, no estoy incluyendo la perspectiva de género y entonces seguramente la víctima no va a acceder a la justicia como se espera. ¿Sí me explico? La intervención pues tiene que ver con si el hombre lloró, pues ni modo, lo contengo aunque sea hombre, ¿no? Si la mujer se puso enojada, pues la contengo, las mujeres también nos podemos enojar, ¿no? Aunque socialmente se hayan distinguido emociones para unas y para otros. Y entonces es como estar siempre abierta y abierto a toda esta variabilidad de respuestas que podemos obtener de las personas a las que vamos a atender.
Atención, protección, prevención, todo eso está muy normado al aspecto del protocolo de primer respondiente, ¿no? Supongo que ese sí se lo sabe. Ahora, ¿cuáles podrían ser algunas de mis conclusiones? La función del feminismo es luchar por algo más allá de la opresión femenina. Se refiere a buscar la eliminación de las sexualidades y los papeles sexuales obligados, ¿sale? Es decir, no porque soy mujer tengo que hacer solo estas funciones. Tengo derecho a elegir qué es lo que quiero hacer y en los ambientes en donde me pretendo desarrollar. El feminismo propone reorganizar el sistema a través de la acción política, en donde los derechos de todos sean reconocidos, no solo de las mujeres, también los de los hombres. No estamos luchando para que a mí me den el trabajo y a él se lo quiten, no, estoy luchando para que los dos tengamos trabajo, ¿no? El feminismo no es excluyente, siempre va a estar atento de necesidades generalizadas de toda la sociedad. Lo personal es político. Por ello, el Estado debe garantizar el ejercicio de los derechos de las mujeres, prioritariamente la libertad, la seguridad y el acceso a la justicia. Es justo aquí en donde entra el papel de la mujer en la seguridad pública, ¿no? ¿Por qué? Porque la mujer, al tener esta historia de vulnerabilidad, pues no se le han reconocido muchos derechos. Entonces, ¿qué se hace? Se suman esfuerzos, se busca presionar al gobierno para que se nos concedan esos derechos y por lo tanto estamos trabajando pacíficamente y políticamente, ¿no? Entonces eso es lo que se espera. ¿Por qué entra aquí? Porque una obligación del Estado es ser coadyuvante en el ejercicio pleno de los derechos humanos. Si en algún momento toman un curso de derechos humanos se van a dar cuenta que para el derecho humano hay un sujeto activo y un sujeto pasivo. El sujeto activo es el derechohabiente, o sea, yo que soy de la sociedad civil. El sujeto pasivo son ustedes que son servidores públicos. Y tienen que hacer lo que esté en sus manos para que yo realmente haga un ejercicio pleno de mis derechos. Por eso esta conferencia, el día de hoy, resulta importante. Porque yo exijo libertad, seguridad, acceso a la justicia. La Secretaría de Seguridad Pública, como sujeto pasivo, tiene que hacer lo que esté en sus manos para que yo acceda sin que me discriminen, sin que me digan feminazi, sin que me digan que estoy loca y todo lo demás. Simplemente que me reconozcan como una mujer, como una ciudadana que busca también proteger los derechos de otras mujeres. Muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Beatriz Chávez Lázaro por habernos compartido su experiencia y sus conocimientos. Vamos a dar 2 minutos en lo que no hay logística para la participación del
8 de marzo es una fecha especial que cada vez toma más fuerza en todo el mundo, al representar la lucha femenina por la igualdad y por su desarrollo dentro de la sociedad, defendiendo sus derechos a plenitud. Recibamos al inspector Ricardo Fernando Zúñiga López, director de evaluación del Centro de Control y Confianza del Servicio de Protección Federal, que nos compartirá la conferencia Medidas preventivas para la detección oportuna del cáncer de mama y cérvico-uterino. Lo recibimos con un fuerte aplauso. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, a mí me tienen las órdenes aquí en el Centro de Control y Confianza. Y me hicieron favor de invitarme para platicar con ustedes. Quiero compartir con ustedes algunas cosas que pudieran parecer catastróficas, ¿no? Hablar siempre de cáncer, como que no es muy grato, ¿no? Pero lo que quiero compartir con ustedes es que ya tenemos cómo prevenirlo, ya tenemos cómo evitar que lleguemos a esas consecuencias catastróficas a las que todos huimos. Desafortunadamente todavía tenemos personas, mujercitas que no quieren atenderse, que tienen tabús de que no quieren que les hagan un Papá Nicolau, que no quieren que un doctor los revise, si no le toca a una persona en el laboratorio que sea mujer, no se quiere hacer el estudio, en fin, situaciones de este tipo que incluso hablando de cosas del feminismo que platicaba ahorita la licenciada, pues a veces ni el marido las deja ir, ¿no? Entonces, aguas porque pues este es otro derecho al que tienen ustedes acceso de manera universal, ¿no? Vamos sobre el cáncer de mama. Todo cáncer, todos los cánceres, es un crecimiento desordenado de las células. Vamos a entenderlo de ese modo. Cualquier tipo de cáncer se considera que hay un crecimiento desordenado de las células. Se ponen más grandes, se multiplican y entonces empiezan a alterar la morfología o la forma de nuestros órganos. ¿De acuerdo? Por eso es que aparecen bolitas y tumores, porque crecen de más y aumentan el número. ¿De acuerdo? En el caso del cáncer de mama, es relativamente fácil detectarlo si metemos ya desde ahorita y con sus hijas la disciplina de estarse checando. Aquí lo que tenemos que hacer es que se empiezan a checar a partir del momento que empiezan a menstruar. ¿Ok? Si empezaron a los 11 años, desde los 11 años hay que empezarles a explicar cómo hacerse menstruación mamária. ¿De acuerdo? Y es la única forma que podemos tener nosotras, bueno, ustedes, acceso para detectar cualquier patología. Y ahorita que dije nosotros, creo que sí tengo razón, porque también le da cáncer de mama al hombre. Nada más que en menor cantidad, pero sí nos llega, sobre todo yo que soy copa C. Yo me hago estudios bastante seguidos. Pasamos a la siguiente, por favor. Fíjense, esta es una imagen de una mama. Y solamente como cultura general. Hay dos lugares donde se llega a presentar el cáncer de mama. Aquí tenemos la mama de la parte externa, aquí vemos la areola y el pezón. En la parte interna tenemos los conductos ductales, que son los que llevan la lechita hacia el pezón para que el bebé pueda comer. ¿De acuerdo? Y tenemos estas partes glandulares que también entran en juego durante la lactancia. Estas partes se llegan a inflamar y entonces se habla de cáncer globulíneos. ¿Sí? Entonces son los dos tipos fundamentales del cáncer, por los conductitos o por las glándulas. ¿Sí? La que sigue, por favor. Fíjense cómo andamos aquí.
la mortalidad en mujeres se vio incrementada hacia el 2014 por cáncer de mama. ¿Sí? Venía un 13%, en el 2014 subió al 15%. Evidentemente, mientras más temprano se detecta el cáncer, menos mortalidad hay. Si yo detecto un cáncer en etapa 1, tenemos el 87% de posibilidades de que lo brinquemos y que ustedes vivan sin cáncer. ¿De acuerdo? Pero si lo detecto en una etapa 4, solamente tengo el 7% de posibilidades de brincar y sobrevivir. ¿Okay? Evidentemente la incidencia sí es mayor en mujeres que en hombres, pero también en los hombres. Pero también tenemos que estar abusados con nuestros hijos. ¿Sí? Y hacerle una exploración, que ahorita vamos a ver cómo se hace. ¿La que sigue, por favor? Bueno, estos son algunos otros datos del cáncer. Es la tercera causa de mortalidad general en México. ¿Sí? Tenemos de esas defunciones el 12.7%, del total de las defunciones son por el cáncer de mama. La edad promedio que se da el fallecimiento de las señoras es a los 63 años. ¿Sí? Y el 43%, o sea, casi la mitad, sucede cuando la mujer está en etapa productiva. Hablando ahorita de que tenemos derecho a acceso al trabajo, bueno, sucede cuando ustedes son productivas. ¿A qué sigue, por favor? ¿Cómo lo vamos a detectar? Estos son los signos y síntomas que podemos encontrar. Dice aquí, el cáncer, el síntoma más común es detectar una protuberancia, una bolita. ¿Sí? Esta bolita es traicionera porque se dice que el cáncer típico está, no duele, está dura, sus bordes son irregulares. A veces se llega a confundir con una mastopatía fibroquística, no sé si alguna de ustedes ha llegado a tener eso, que es que se inflama el tejido mamario y como que tenemos algo ahí, pero no está bien definido, no se hace una bolita como tal. ¿Vale? Se supone que el cáncer, en términos generales, sí está bien definido, bien delimitado, pero desafortunadamente nos encontramos que en otras ocasiones son totalmente al revés. ¿Sí? Y bueno, otro cortejo sintomático que acompaña esto es la hinchazón de todo el seno. Todo el seno se pone inflamado, se pone rojo incluso. La piel, se empiezan a formar hoyuelos, que es lo que luego decimos que es como piel de naranja. Hagan cuenta una cáscara de naranja, no sé si aquí se puede apreciar, se ven como puntitos. Ustedes vean una cáscara de naranja y así se pone la piel del seno de la mano. ¿Okay? Entonces, todos esos cambios son importantes. El dolor en todo el pecho o nada más en el pezón. Ese pezón puede, normalmente el pezón, sobre todo cuando ya tienen el pecho a sus bebés, el pezón está hacia afuera. Un dato de probable cáncer es que el pezón se retraiga y se vaya hacia adentro. ¿Okay? ¿Sí? El enrojecimiento que ya hablábamos y las secreciones. Ya no están dando leche al bebé, empieza de repente a tener un escurrimiento, puede ser líquido, puede ser sangre, puede ser líquido amarillento, puede ser incluso algo parecido al calostro, o sea, la lechita ya cuando dejó de ser una leche blanca, ya se torna después como transparente, como lechosa.
así puede llegar a ser. ¿Sí? Y otro dato que también tenemos que estar muy abusados es que puede no ser que la primera manifestación se dé propiamente en la mama, sino que se dé en las zonas axilares. En las axilas tenemos ganglios. No sé si me permitan hacerles una pequeña explicación de esto. Los ganglios linfáticos, hagan en cuenta que es el filtro de nuestro organismo para las infecciones o para cualquier cosa que el organismo se siente atacado. ¿Sí? Entonces tenemos ganglios linfáticos en todo nuestro cuerpo. Cuando nos enfermamos de la garganta, nos tocamos aquí, no son las anginas lo que dejamos aquí, son ganglios que están inflamados. Si tenemos infecciones pélvicas, pues seguirían inflamados ganglios de las ingles, y así en cualquier parte tenemos ganglios acá dentro de la panza. Bueno, en este caso, por anatomía, los ganglios axilares son los que se ven afectados. Entonces, también puede ser que en el seno no aparezca nada, pero en las axilas empiezan a aparecer ganglios que nos empiezan a dar algunas molestias. ¿De acuerdo? ¿La que sigue, por favor? Este es el secreto. Está súper sencillo. Si quieren, toda esta presentación va a estar disponible acá con comunicación social y con profesionalización. Y si no tiene inconveniente, la que la quiera, la puede tomar de ahí. De ahí viene todo. ¿Sí? De ahí para que vean cómo tenemos que explorarnos, qué tenemos que hacer. Lo podemos hacer. El primer paso, ponemos delante un espejo. ¿Sí? Primero con las manos abajo, luego con las manos arriba. ¿Y qué vamos a ver ahí? Los tamaños. ¿Sí? Si los dos senos son exactamente el mismo tamaño. Ojo, a veces ya naturalmente tenemos un seno más grande que otro. ¿Sí? Todo esto se da porque si son diestras o son zurdas, bueno, la musculatura puede empujar un poquito a que crezca más un seno que otro. Pero no nos referimos a eso. Si ustedes se conocen, pues cuando ustedes empiecen a revisar, van a notar que hay algo raro ahí, que no está creciendo una bola, que el seno está grande, que está rojo, que el pezón se va para atrás. ¿Sí? Luego, tenemos que hacer una exploración ordenada. Vamos a empezar del centro, con nuestros 3 dedos, con las yemas de nuestros dedos solamente, y empezamos a tocarnos y le vamos dando vueltecitas. Ya que recorrimos todo el seno, regresamos al pezón y lo apachurramos. ¿Y para qué lo apachurramos? Para ver si no hay salida de la secreción. ¿De acuerdo? Ese mismo mecanismo lo hacemos al lado izquierdo. ¿Vale? Muy bien. Lo que sigue es hacerlo de costado. Se recuesta con una almohada. Van a explorar primero el lado izquierdo. Empiezan a explorar igual, otra vez. Del centro hacia la periferia. Exploramos el pezón y ahora nos vamos a la zona axilar. ¿De acuerdo? Se palpan todas las zonas axilares. En orden. Empiezan del centro hacia afuera. Igual acá. Primero todo el seno, el pezón y luego nos vamos a la zona axilar. Del centro, pegado al pecho, hacia afuera. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No hay duda? Esto es lo que les va a ayudar a ustedes a hacer una detección oportuna. Porque no se puede estar haciendo mastografías todo el tiempo. Ni ultrasonidos todo el tiempo. Sí. Doctor, la mastografía desde qué edad? A eso vamos a ir. Vamos para allá. ¿La que sigue, por favor?
¿Cómo hacemos el diagnóstico? Como aparece aquí, lo principal, lo fundamental es que ustedes mismas aprendan a detectarlo aquí. Si ustedes no lo detectan, nunca van a ir al doctor. Y el doctor nunca les va a mandar la mastografía con ultrasonido. ¿Verdad? Entonces, lo primero y más importante es que ustedes, ¿a partir de cuándo? A partir de que empezamos a mastrar. ¿Sí? La mastografía. La tasa de incidencia se empieza a marcar a partir de los 40 años. A partir de los 40 años es obligado hacerse mastografía con ultrasonido mamario. Antes no, porque no hay una prevalencia que nos indique que lo podemos estar radiando, a una persona. Sin embargo, hay criterios para poderlo hacer. ¿Cuáles son esos criterios? Primero, que ustedes detecten alguna anomalía, entonces para eso no hay edad. El segundo criterio es que ustedes tengan factores heredofamiliares, como es que la mamá, la abuelita, la hermana, la tía hayan tenido cáncer mamario. Entonces ahí ya no hay necesidad de esperarnos a los 40 años. ¿Sí? Pero sí, lo que tenemos que hacer es la autoexploración. ¿De acuerdo? Se tiene que tomar una regla, porque de otro modo lo empezaríamos a hacer a los 13 años, a los 12 años. Entonces estarnos radiando y estarnos gastando, pues no es redituable para nadie. ¿De acuerdo? Pero ya a los 40 años yo creo que ya es demasiado tarde, ¿no? ¿No? Ha habido muchas, bueno, yo conocí dos compañeras de aquí que fallecieron de cáncer de mama antes de los 40. Ah, claro. Entonces, pues yo creo que ya a los 40 pues ya es demasiado tarde. No. A ver si nos... La manera, la fecha obligada es a partir de los 40 años, cada vez al año, una vez al año. Pero esos pacientes que mueren antes es porque no se lo detectaron antes. O sea, el que los empecemos a hacer obligadamente cada año no quiere decir que no los podamos hacer antes. ¿Sí? Ustedes vayan a cualquier institución de salud, la lista de Seguro Social, Marina, Pérez, todo el mundo la regla establece, tengas o no tengas, a partir de los 40 años es obligado a hacer. Pero si detectamos desde antes algo, empezamos a hacer. Sí. O sea, mi hermana, ella tiene 25 años, Sí. ella es mamá también, pero ella se sintió una bolita, Ajá. a ella la llevé al Instituto de la Mujer, en el Hospital de la Mujer. Ahí sí se lo hicieron porque vieron que sí tenía la bolita grande. Y la verdad, le dijeron que nada más porque ella se había sentido así, se lo hicieron, pero no está obligado. Si no, dentro de los protocolos de actuación no está hacerlo antes. Pero si clínicamente uno llega, yo me siento una bola aquí, inmediatamente hay que hacerlo. El problema es que no los exploran. Ese es el gran problema. Es como en los hombres el antígeno prostático también, después de los 40 años, lo hacen. Acabo de estar en una reunión en el IMSS y a hombres de la tercera década, pero de la sexta década, o sea de los 60 años, tienen que ir a pedir autorización al coordinador médico para que les hagan primero el cuestionario. Si el cuestionario sale positivo a sospecha de crecimiento de próstata, autorizan el estudio. Si no, no. ¿Cómo ven? Pues sí, pero ¿qué está pasando? Que rebasamos ya las capacidades económicas y administrativas de las instituciones. El cáncer se hereda de cualquier familiar, padre, madre. En línea directa sí.
Pero, a ver, ojo, son factores de riesgo. No quiere decir que si mi mamá tuvo, yo voy a tener. De cualquier tipo de cáncer, Sí, sí, de vejiga, de pulmón, de cerebro, de hígado, de lo que sea, son factores predisponentes. No es que necesariamente se deben. No, pero sí tienen mayor probabilidad de tener cáncer. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si ustedes tienen en línea directa familia con cáncer de mama, con mayor razón explórense, y si detectan algo raro, de inmediato acudan a Dios. ¿Sí? Porque como les decía, se supone que duele, pero a veces no duele. Se supone que es bien delimitado, a veces no está delimitado. ¿Ok? ¿Sí se entiende el concepto? ¿Sí quedó claro de este lado? ¿Sí? Sí, preguntando lo hago luego. Ok. La que sigue, por favor. Bueno, los tratamientos. Sí. Por ejemplo, cuando uno va al médico, yo tengo, por ejemplo, familiares de cáncer, ¿no? Ahorita tengo una prima hermana, que ya le quitaron sus senos, sus ganglios de la axila. Y pues ya a mí se me da miedo, yo cada rato voy, cada año me toca. Por ejemplo, voy, me entregan, pues aquí tengo 3 bolitas, acá tengo 2. Pues yo digo yo, pues yo quiero que me las quites, o sea, no las quiero. No, pues es que no son malignas, no te voy a dar medicamento, a ver si 6 meses se te desaparece. No. Y entonces se pueden desaparecer, o esa bolita no se puede Sí, hacer la maligna. mastopatía, si corresponden a quistes. Un quiste es una colección de líquido que se puede funcionar, lo puedo vaciar y se acabó. La mastopatía fibroquística son inflamaciones del tejido, que yo doy tratamiento y se puede desinflamar. Ahora bien, dentro de los estudios diagnósticos, cuando a pesar del ultrasonido y la mamografía, yo tengo dudas, antes lo que hacían es que se hacía una mastectomía radical, o sea, la agarraban, le quitaban toda la mama y le quitaban todos los ganglios. ¿No? Eran radicales, pero radicales. Ahora lo que se hace es que podemos hacer una biopsia líquida. Entonces, hagan en cuenta como una película de rayos X. ¿Sí? Nosotros metemos una aguja, tomamos de la zona afectada una muestra, una tirita de tejido, lo sacamos y lo mandamos a patología. Si eso me dice que es cáncer, bueno, a esa paciente yo tengo que ver qué tipo de cirugía o de quimio-radio le voy a dar. Ahorita ya la tendencia es que las cirugías no sean tan agresivas. Los oncólogos son que llegan y quitan todo. ¿Sí? Ahora, como que el oncólogo empieza a tener un matiz de cirujano plástico también. Entonces empiezan a detectar primero exactamente dónde está, hacen resecciones parciales. De las cadenas ganglionares inyectan marcadores, o sea, un líquido que pinta los ganglios, y detectan los ganglios satélites que nos puedan estar dando problemas. Y entonces ya de manera específica, ya que lo detectaron, ahí se agarran y lo quitan. Ya no quitan toda la cadena ganglionar. Pero son las tendencias que hay ahora. ¿Sí? Antes, de veras, llegabas con un cáncer de mama y si eras candidato a cirugía, era te quitan todo. Llegan el puro músculo, pero y bueno, pues hay prótesis, nuevamente, pero siempre causa un impacto psicológico y social a la persona que sufre una mastectomía, ¿no? ¿Okay? Bien, la que sigue, por favor. Nos vamos, ¿sí? Antes de cerrar con el tema, me gustaría Dale para atrás. saber qué relación tiene la fibrosis con la situación de cáncer de mama, porque de alguna manera está relacionada con la situación Sí, de cáncer. afortunadamente no hay
una relación directa. O sea, el hecho que usted tenga una fibrosis, una mastopatía fibroquística, como se llama, no quiere decir que usted va a tener cáncer, o que usted tiene cáncer. No. Pero, para poder determinar si es mastopatía fibroquística o es un cáncer, y a veces no es que la fibrosis quística se haya vuelto maligna, lo que pasa es que no me hiciste un buen diagnóstico, ¿no? O no me detecté a tiempo, a lo mejor fui con un médico general. Esto es manejo especialista, esto no es de cualquier médico, ¿no? No cualquier médico te sabe interpretar un ultrasonido, una mastografía, no cualquier médico sabe hacer una biopsia de líquido. ¿Sí? Nos vamos a cáncer cervicuterino, adelante por favor. Sí. Aquí vienen factores de riesgo para el cáncer cervicuterino. ¿Sí han oído hablar de esto? Del virus del papiloma humano. Bueno, entonces, uno de los factores predisponentes para el cáncer cervicuterino. No se lo traten, les prometo que van a terminar con cáncer cervicuterino. ¿Y cómo lo podemos detectar? Muchas veces es asintomático. Entonces, tenemos que ir a nuestra revisión de nuestro Papa Nicolau y la búsqueda del virus del papiloma. ¿Ok? El tabaco, para los que fuman, son factores predisponentes. No estoy diciendo que si fumas te va a dar, pero todos estos sumados se ha visto que en las mujeres que tienen el cáncer uterino confluyen todos estos factores. ¿Sí? Un sistema inmunitario debilitado. Cuando tenemos SIDA, nuestro sistema inmunitario está por los suelos. Entonces pescamos todo. Si nos dan tratamientos para deprimir nuestro sistema inmunitario, como cuando le hacen un trasplante a una persona, le ponen un riñón, pues para que no lo rechace, le dan un tratamiento que disminuye ese sistema inmunitario, tratando de evitar el rechazo. Ya cuando se crean los anticuerpos de manera correcta, ya podemos suspender ese manejo inmunitario. Pero mientras tanto le tenemos que dar tratamiento, porque si no lo va a rechazar el órgano trasplantado. ¿De acuerdo? Infecciones por clamidia. Otra vez, si nos checamos periódicamente, podemos, si tenemos flujo, pues vayan con su médico para que les mande un cultivo de exudado vaginal. ¿Sí? Porque la clamidia es otra bacteria que, ¿cómo es la tos? Y metiche. Anda en todas las fiestas. ¿Sí? Tener sobrepeso. Dice, uso prolongado de anticonceptivos orales. Estamos hablando de más de 10 años. Afortunadamente, si se suspende el uso de anticonceptivos orales, como factor de riesgo, como factor de riesgo, no es que suceda siempre, pero si se suspende el uso de anticonceptivos orales, vuelve otra vez a tener las mismas posibilidades que cualquier otra mujer que no ha tomado nada. ¿Ok? ¿Sí queda clara esta parte? Tener muchos embarazos a término. ¿Eh? Bueno, dígame, arriba de 4, vamos a poner de acuerdo. No, miren, lo que es esto, arriba de 4 embarazos ya se consideran demasiados. Y el tener muchas parejas sexuales son factores que van a favorecer infecciones recurrentes. Y estas infecciones recurrentes terminan por atrofiar nuestra mucosa, la mucosa de la vagina, del cuello uterino. ¿Sí? De ahí que, pues,
se recomienda el uso de preservativos, ¿sí?, en las relaciones sexuales. Fíjense, tener menos de 17 años cuando tiene su primer bebé, pareciera que no, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver? Pues se ha encontrado que hay una prevalencia con aquellas niñas que tienen a sus bebés antes de los 17 años. Y bueno, evidentemente el antecedente familiar. Repito, son factores predisponentes. ¿Sí? Aquí sigue, por favor. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha etiquetado al cáncer cervicuterino, que es la segunda causa de mortalidad femenina en el mundo. Nomás para que vean cómo anda el cáncer cervicuterino. Pudiéndolo detectar a tiempo. La que sigue, por favor. Lo primero que tenemos que hacer para la prevención es, si tenemos exudados, escurrimientos, flujos, es inmediatamente irnos a prevención. Esto es inevitable. Aquí el Papa Nicolau y la detección del virus del papiloma humano son importantísimos. Aquí no hay tanto el problema de la edad en las fotografías. Aquí sí podemos empezar desde el momento en que empezamos a tener problemas, en que empezamos a tener vida sexual activa, y peor si tenemos varias parejas, y peor si tenemos muchos niños, y más si tenemos antecedentes familiares. Es importante que se vacunen contra el VIH. Desafortunadamente la vacuna no es muy barata, que digamos. En el gobierno de la Ciudad de México, esta parte que yo he visto, en los estados ha sido más aislada, pero en la Ciudad de México sí se han hecho campañas, sobre todo para vacunar a niños. Pero ningún mal les hace vacunarse contra el virus. ¿Lo tengan o no tengan? Las niñas no lo tienen. Pero hay unas que lo tienen y se pueden vacunar. Sí, sí. Pero si lo tienes, primero trátalo, ¿no? Pero recuerden que se regresa. Te vuelves a contagiar, o sea. Aquí lo importante es la vacunación. Limitar el número de parejas sexuales y el uso de preservativos. ¿Sí? Con esto prevenimos la aparición del cáncer cervicuterino. Tan cerca y tan lejos, ¿no? A los niños les aplica esa vacuna. ¿A los hombres? Pero, es buena su pregunta, o sea, sí puedo ser transmisor. Pero yo varón, no me pasa nada, no siento nada, no me da cáncer de uretra, no me da cáncer de glande, no me da cáncer de nada. En la mujer, sí. Aquí sigue, por favor. Y bueno, el tratamiento va en función de la etapa en la que lo encontremos. ¿Sí? Cuando lo encontramos in situ, encontramos una inyección por VPH, se hacen conizaciones. No sé si han escuchado el término. La matriz está así, es un pollito. Entonces metemos a cuenta un cono, un poco dicho esto es para tomar agua, y más o menos en esa forma se hace el corte y se saca. Luego se corta. Como si hiciéramos un cráter ahí en el cuello de la matriz. ¿Sí?
se saca eso se espera que cicatrice, tarda. Y eso es cuando lo agarramos in situ, está ahí. En la medida que el cáncer va avanzando, las medidas son más radicales. A veces, si hacemos histerectomía, o sea, quitar toda la matriz, logramos erradicar el cáncer. Siempre y cuando no haya invadido hacia los parámetros que se llaman, o sea, a través de esos linfáticos que platicamos hace un rato de la mama, bueno, pues también acá hay. Cuando se hace una invasión hacia parámetros, entonces ya estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Podemos limpiar algunos ganglios y hacer detecciones especiales para poder detectar si hay actividad linfática o no. ¿Qué tiempo? ¿Qué tipo? ¿Qué tiempo de desarrollo de cáncer? Mira, ojalá tuviéramos una forma, no todos los organismos reaccionan igual, no todas se detectan. Hay señoras que tienen su cáncer, estas que les hablaba hace un rato, por ejemplo, mi esposa, mi suegra es así. O sea, es una señora de 70 años que no quiere hacerse estudio si no se lo hace una mujer. Y a lo mejor su hermana tuvo cáncer de mama. Es una fiesta llevarla. Pues tenemos que andar buscando un lugar donde haya una mujer que haga los estudios, porque si no, no vamos a hacer. No dije nada de eso, ¿no? Llega mi esposa y dice que yo dije, yo voy a decir que no se bueno. Y bueno, evidentemente el tratamiento, les decía, va a depender de la etapa. Se combina con quimio, con radioterapia, todo depende del grado de invasión que tenga. ¿Sí? Y en la etapa que lo hagamos. ¿Sí? ¿A qué sigue? Se preguntarían, ¿y después del tratamiento qué me va a pasar? Ya me quitaron el cáncer. Ya, nunca en mi vida me ha dado cáncer. Aguas. A veces hay una cosa que se llama recurrencia. Quiere decir que por ahí quedó una celulita y palo. Por la verdad, él mismo se cansa. Y hay otro término que se llama cáncer posterior. Nada tiene que ver una con la otra, pero en que yo haya tenido cáncer de algo, de mama, cervix, estómago, no me limita que yo pueda tener un cáncer de hueso, una leucemia, un cáncer cerebral, un cáncer de tumor, ¿de acuerdo? Yo puedo tener los que quieran, de colon, de laringe, de ano, de la vulva, de la vagina, de la vejiga, en fin, yo puedo tener cualquier cáncer otra vez, o sea, no es una vacuna. Yo me quito un cáncer, no quiere decir que no va a dar otro cáncer. Entonces tenemos que seguir cuidándonos igual. El mensaje es, cuídense. El mensaje es que sí hay medidas preventivas, que las podemos aplicar ya, y que esto nos va a permitir vivir, tener una vida digna, si nos aprendemos a cuidar. ¿Ok? Para mí, todos los días son 8 días. Ya me voy con mi porra. Agradecemos la participación del inspector Ricardo Fernando Zúñiga López, director de evaluación del Centro de Control y Confianza del Servicio de Protección Federal. A continuación, el inspector jefe Emanuel Chávez Pérez, director general adjunto de la Oficina de Apoyo del Comisionado, entregará un reconocimiento a la maestra Beatriz Chávez Lázaro por la participación que tuvo en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer en el Servicio de Protección Federal.
Asimismo, se hace entrega al inspector Ricardo Fernando Zúñiga López, director de evaluación del Centro de Control y Confianza del Servicio de Protección Federal, también un reconocimiento por la participación en esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Ya saben dónde estoy, ¿no? Sí, gracias. Cuando se les ofrezca, con mucho gusto. Si alguna quiere una copia de mi presentación para tenerla en su poder y poder repasar estos temas, está totalmente a su disposición. Gracias. No cobro derechos de autor. Agradecemos a todas y todos su presencia en este acto de conmemoración por el Día Internacional de la Mujer, recordando las palabras de la mexicana Frida Kahlo: enamórate de ti, de la vida y luego de quien tú quieras. Que tengan una excelente tarde. Muchas gracias. Déjenme sacar también el vino.